Rachel León, buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por asistir a esta presentación del libro, que para algunos es el acto de la tarde y para otros es una continuidad de un acto que empezó a las 9 de esta mañana y que sigue ininterrumpidamente, y pensaréis que venir aquí es una cosa muy pesada, pero es justo un día como hoy. Mañana todo va a ser mucho más liviano. Hemos querido aprovechar la ocasión del simposio que nos ha ocupado algunos de los que estamos hoy en la sala durante la mañana y durante parte de la tarde para enganchar directamente con la presentación de lo que es ya pues el último libro de, como dice nuestro común amigo Antonio Duplá, de la factoría Valentín de Foronda, que en este año que empezó de 2022 y que estamos a 7 de julio San Fermín, ha publicado ya la friolera de 8 libros. No sé si es que somos muchos o es que somos grafómanos o que escribimos más que leemos. Posiblemente sea una mezcla de todas estas cuestiones que estamos aquí apuntando. El que nos ocupa esta tarde y que presentamos de la mano siempre amiga y colaborativa de la Fundación Fernando Buesa, que es la que nos convoca, es uno que se titula precisamente Lecturas de la violencia vasca, un pasado presente, y que han coordinado como editores nuestros dos colegas y amigos, Luis Castells, que nos acompaña esta tarde, y Fernando Molina, que no ha podido acompañarnos, con una serie de autoras y autores, creo que hasta 7, haré referencia brevísima a todos ellos, que articulan diferentes capítulos y que vienen precedidos por una introducción que de alguna forma se viene a cuestionar un argumento, y es que pinta otra vez otro libro sobre esta cuestión que empieza a ser ya demasiado reiterativa. Y en esa exposición de qué pinta otra vez un libro sobre, se juega con los argumentos de leer y de ojear, ¿no? Y sobre la base, luego pues Luis seguro que se extiende en esto que señaló, sobre la base de que quizás la cosa vasca o la violencia vasca en este caso hemos hecho con ella más un ojeamiento, es decir, tenemos un conocimiento más o menos genérico de las cosas, pero que todavía no hemos hecho la lectura reposada, adecuada, que nos permita sacar las conclusiones al respecto. Este libro se plantea desde la perspectiva de lo que podríamos llamar, con un término muy feo, que podría ser el responsabilismo, la responsabilidad al respecto de. Pero no es un responsabilismo del estilo que nos planteó, o no es una responsabilidad del estilo que nos planteó, eh, por ejemplo, Joseba Arregui, en su momento acudiendo a los clásicos, a Karl Jaspers en concreto, que hablaba sobre el tema de la culpa individual, la culpa colectiva. No, en este caso la responsabilidad no es para pasar factura, por decirlo de alguna manera, sino simplemente para reclamar o repensar cómo se distribuyeron las responsabilidades, es decir, para cuestionar por completo la posibilidad de que la violencia vasca haya sido algo que se ha producido sin más y que ha ocurrido, el término que se utiliza es que ha ocurrido, sino que bien al contrario, no es algo que haya ocurrido, sino que es algo que se ha producido por intervención de unos y otros en diferente estado de responsabilidad por la participación diferente en los hechos. La violencia vasca no sucedió, se dice en el libro, no ocurrió, sino que la hicimos, ¿eh? Cada uno la ha hecho, insisto, en la dimensión adecuada a su actitud ante lo que aquí nos ocupa, ¿no? Plantea cómo la violencia en el País Vasco se ha producido por una diferente actitud de los diferentes sujetos y particulares, que puede identificarse en diferentes expresiones o en diferentes actitudes. Una muy genérica, en la que se ha insistido cantidad de veces, es el argumento de la indiferencia, ¿no? El sector de la sociedad, mayor o menor, creciente o decreciente, porque esto ha sido una cuestión evolutiva, que ha tenido o ha mostrado una indiferencia ante la pérdida de libertad, ante la pérdida de paz, ante la presencia de un miedo que se extendía sobre el conjunto social, ¿no? En segundo lugar, una
rutinización de la violencia. La violencia se convirtió en una rutina, la violencia se hacía esa comparativa que era un poco nuestro sirimiri, ¿no? Igual que tenemos una lluvia que se produce sin más, sin demasiada razón, sino que forma parte de nuestra rutina, pues la violencia, pues sobre todo quizás en los años más negros de los 80 sobre todo, pues formaba parte del paisaje, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues todos de alguna manera nos aclimatamos de manera diferente a ese paisaje y en ese sentido se naturalizó, ¿eh? La violencia pasaba a formar parte de nuestra propia existencia, de nuestra propia rutina, de nuestro propio paisaje y por lo tanto había una naturalización que te evitaba preguntarte demasiadas cosas al respecto de por qué se producía esto que sin embargo pues a 50 kilómetros a distancia pues no se producía. Los mortales pensaban de otra manera, las cosas no se legitimaban de la misma manera y todo funcionaba de una forma radicalmente distinta. Se plantea aquí en este libro que dentro de esa naturalización funcionaban lo que podríamos llamar dos comunidades distintas, una comunidad de prestigio y una comunidad de estigma, ¿no? Y esto tuvo mucho que ver precisamente con las actitudes de todos y cada uno de nosotros y además a lo largo del tiempo, ¿no? En concreto, ya por ir anticipando o presentando brevísimamente las aportaciones de cada cual, hay dos textos de dos mujeres, además, Lourdes Oñederra y de Ana Azpiri, que quizás por su condición de euskaldunes, en ambos casos nos hablan como la subcultura euskaldun, vamos a decirlo así, en genérico, no nacionalista. La subcultura euskaldun partía en esta construcción nacional que se va haciendo en el tiempo con la violencia de una comunidad de prestigio, pero sin embargo en la medida que alguien forma parte, como Ana Azpiri, del mundo de las víctimas, o que alguien pasa la raya o pasa el Rubicón para ser solidario de las víctimas, como hace Lourdes Oñederra en un determinado momento, pasa a formar parte ya de esa comunidad de estigma de la que nadie quiere formar parte, por lo tanto hay que huir de ella como de la peste, ¿no? La socialización de una cultura o de una subcultura de la muerte, lo que se llamó, Martín Alonso creo que daba lugar a este término, la comunidad de muerte, ¿no? Es decir, ese entorno que rodea al mundo de los violentos y que les da sentido y sobre todo que les da soporte, que es lo que contribuye también y en buena medida a naturalizar precisamente esa rutina de la violencia, ¿no? La comunidad como víctima, otro asunto también que nos ha movido muchas reflexiones, eso que también acudiendo a Martín, que no ha podido acompañarnos, no lo he dicho, que no ha podido acompañarnos esta tarde y que era el quinto agente en esta mesa, él habla de la desposesión identitaria, es un argumento muy potente y muy interesante, es decir, los victimarios se construyen a sí mismos como víctimas porque originalmente fueron desposeídos de una determinada condición, ¿eh? Y por lo tanto tienen, vamos a decirlo así de una manera un tanto tosca, licencia para matar, licencia para recuperar su condición de desposeídos en el propio acto de la violencia, donde darán lugar a otra situación distinta que les repondrá de aquello que han perdido originalmente, ¿no? Por supuesto, esto que estamos hablando de la desposesión identitaria nos enlaza inmediatamente con la transferencia de culpabilidad, ¿eh? La víctima se convierte en culpable al margen de cuál haya sido su actuación, su condición, y si no sabemos muy bien cuál ha sido, lo respondemos con el clásico por algo será o algo habrá hecho, que era lo que explicaba todas estas cuestiones, ¿no? Y por último, entre otras muchas cosas que nos podían ocupar una buena parte de la tarde, está el argumento de la ventana o el cálculo de oportunidad, ¿no? La violencia es siguiendo la vieja tesis decisionista que se ha puesto muy de moda en los últimos años, quizás en los dos últimos lustros, ¿no? La violencia es una decisión, es decir, es un argumento que utilizan unos grupos, unos agentes colectivos y que sin embargo otros no lo hacen, ¿no? Y que en determinado caldo de cultivo, en determinado contexto histórico o social, prospera o no prospera. En el caso vasco, pues prosperó por determinadas razones que no vienen al caso y que la mayoría de los que estamos aquí ya conocemos, y esto hay que considerarlo como tal. Lo que trata en definitiva esa lectura y no ese ojeo es, como decía antes, esquivar sobre todo esa interpretación naturalista, es decir, esa naturalización de la violencia e incluso en este caso
También en algunos momentos se plantea esquivar o pasar más allá o ir más allá de la interpretación decisionista que indicaba antes, que es un poco la que ha caracterizado todo este tiempo último en nuestras apreciaciones o en nuestras interpretaciones de la cuestión. Por supuesto, evitar el victimismo, esto va de suyo porque es algo en lo que solemos insistir continuamente. Los autores que intervienen en la obra, antes les he señalado dos que coincidían, indicaban Aizpiri y Lourdes Oñederra. Los otros, simplemente voy a hacer una pequeña entradilla porque tres de ellos nos acompañan y lo que voy a hacer es pasarles la palabra para que se extiendan. Luis Castel, al que le voy a reclamar cuando le pase la palabra que nos presente otra vez la justificación del libro en su conjunto y sobre todo y en particular su texto, ¿no? Y su texto establece una reflexión en torno a un triángulo que podría estar articulado en torno a tres vértices: sociedad, ETA y Estado, ¿no? Es decir, ese equilibrio entre sociedad y Estado, con ETA como un maldito interlocutor intermedio. ETA engorda en la medida en que el Estado y la sociedad son débiles, y en la medida en que el Estado y la sociedad se van fortaleciendo y se van legitimando y se van asentando y van superando, digamos, las oposiciones que le formula tanto los terroristas como los deslegitimadores del Estado, que es otro territorio también muy interesante, pues la sociedad y el Estado acaban ganando. Es interesante también porque muchas veces hemos disociado el hecho de que el terrorismo se dirige contra el Estado o se dirige contra la sociedad. No, el terrorismo se dirige contra la sociedad y el Estado, indistintamente, aunque la sociedad y el Estado no son una misma cosa en todo este largo periplo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Ha habido una sociedad vasca que se ha representado más en el Estado en determinados momentos que en su origen, y ahí es donde estaba la ventana de oportunidad precisamente para el terrorismo, ¿no? Izaskun Saez de la Fuente, que sí que nos acompaña esta tarde, habla de una cosa de la que no se ha hablado demasiado en muchos trabajos sobre la violencia vasca, que es sobre las mujeres, precisamente, ¿no? Y ella nos ampliará esta exposición, pero yo simplemente haría un pequeño comentario. Es que lo que ella señala es que las mujeres no son sujeto protagonista ni en el mundo del terrorismo, ni en la propia condición de víctimas, porque o bien son víctimas colaterales o bien son familiares de víctimas, ¿no? Son víctimas quizás de las más pasivas de todas ellas, vamos a decirlo así, pero curiosamente sí que son protagonistas, sí que son sujetos activos en un territorio muy concreto, que es el del asociacionismo, tanto cívico de respuesta pacifista al terrorismo, como del asociacionismo de las propias víctimas, ¿eh? Y ella nos recuerda un hecho importante, y es que la Asociación de Víctimas del Terrorismo se crea precisamente a partir de la presencia, de la actuación de tres mujeres concretas. Ya las tres desaparecida una de ellas de las tres, perdón, me estaba yo liando en eso, ¿no? Nuestro amigo Alonso Martín Alonso, que no está esta tarde, pero que sí que está Javier Merino y Bárbara Loyer, que no nos acompaña tampoco, hacen una reflexión muy interesante sobre el escenario francés, no sobre el santuario francés, sino sobre cómo ha reaccionado la sociedad y peor, las instituciones francesas, del momento en que ETA cuelga la chapa, desde el momento del fin y su participación en aquel aquelarre bayonés, ¿no? Del final de esa escenografía del final del terrorismo y de la violencia, y ese exceso de representación que han llevado a cabo pues los diferentes grupos franceses y sobre todo los partidos políticos franceses y las instituciones francesas. Han pasado de que el asunto de la violencia vasca pareciera que no fuera un problema o que no fuera con ellos, a que de repente se han hecho todos una especie de grupis, no sé si insensatos, ¿no? Pero bueno, él nos hablará de esta cuestión, ¿no? Y por último, me faltan simplemente dos apuntes para centrar. El último, que señala Imanol Zubero, interesante también, una reflexión sobre la cuestión de qué culturas están detrás de esos movimientos pacifistas, el Gesto por la Paz, etcétera, ¿no? Y es interesante también porque pretende en su reflexión sortear este valladar de nacionalistas, no nacionalistas, que siempre nos ha dado mucho de sí, ¿no? Aizpiolea, el periodista Luis Rodríguez Aizpiolea del País, planteándonos su tesis, o plantea su tesis ya clásica de los mediados de los años 80 como el momento en que ETA empieza definitivamente a declinar, y pegándolo directamente
a los puntos del Pacto de Ajurianea. Esta es su tesis que ya desarrolló en alguno de los libros monográficos que ha publicado en los últimos años sobre el final de ETA. Y dejaba para el final al coeditor del libro, a Fernando Molina, que plantea una tesis muy sugestiva, posiblemente discutible en algunos aspectos, pero que sin ninguna duda va a tener mucho desarrollo en el futuro, estoy seguro, ¿no? Donde él viene a cuestionar demasiadas cosas. Uno, la tesis naturalista, en la que estamos todos de acuerdo, viene a cuestionar que nos baste con la tesis intencional o la tesis decisionista, vamos a decirlo así, ¿no? Por supuesto, estamos todos en que hay que hacer antiteleologismo de toda esta cuestión, pero él formula una cuestión y es: tenemos que contemplar la violencia vasca como algo que va mucho más allá que terrorismo. La violencia vasca se sostiene en una organización especializada, que es la organización ETA, pero sobre todo se sostiene en esa comunidad de muerte que lo alberga, vamos a decirlo así. Y entonces él plantea dos cuestiones muy potentes. Una, que es algo que le ronda de hace mucho tiempo, y es la vinculación directa con un proceso de construcción nacional. Es decir, la violencia es la expresión directa de que se está construyendo una nación. Y esto tiene muchas posibilidades de desarrollo y tiene unas consideraciones de orden moral y ético que van desde luego tremendamente lejos. Y en segundo lugar, como planteamiento metodológico para el análisis de la cuestión, él plantea por qué no acudimos a los estudios de genocidio y de violencia de masas para trabajar esta cuestión. Eso es la parte en que suena así como más raro, pero claro, él la aplica desde la perspectiva de que en esa violencia intervienen unas masas, que este sería un poquito el argumento y la cuestión. Es decir, este respaldo social, yo lo he utilizado creo que en el libro último de uno ya no sabe qué libro presenta esta semana, pero bueno, eso es un problema mío, ¿no? En el libro de Trasterrados, en la introducción, Eduardo Mateo y yo mismo hablábamos de la idea del despotismo social, que es una idea muy potente, ¿no? Despotismo social es la colaboración de una masa de la ciudadanía en los procesos autoritarios o totalitarios conducidos por el Estado. El despotismo social es lo que ocurre en los procesos totalitarios. La Alemania nazi, para entendernos. Pero ¿qué ocurre cuando el proceso o la intención totalitaria no la lleva a cabo el Estado, sino la lleva a cabo un agente social como pueda ser una cultura política, que es el caso de ETA? Donde se soporta en la acción del especialista, pero se soporta también y sobre todo, en el caso de los Trasterrados nos venía muy bien, en la acción de mi vecino, que es el que me coloca una nota en la puerta o un gato muerto, ¿no? Este asunto del despotismo social le permitiría a Fernando Molina enganchar en una interpretación analítica con estas aplicaciones de estudios sobre violencias de masas o estudios de genocidio. Bueno, como ven ustedes, en 7 capítulos aquí hay tema para masticar un rato, ¿no? Y entonces los 3 colegas y amigos que me acompañan esta tarde, pues lo que voy a hacer es ir cediéndoles la palabra para que se extiendan, en el caso de Luis, no solo en tu capítulo, sino en la justificación del conjunto del volumen, que está muy bien trabajada también ese texto introductorio con Fernando, ¿no? Y en el caso de Izaskun y de Javier, pues de sus respectivos capítulos, para que a continuación pues podamos hablar entre todos, que yo ya he hablado más de lo debido. Luis, adelante. No, bueno, muchísimas gracias, Antonio. Lo bueno que tiene escucharte a ti es que dices, caray, qué bien lo que he escrito. O sea, ya decir, no compro el libro. Ella no, ya está. No. No, y además te descubre cosas que uno pensaba que no estaban contenidas en el texto, ¿no? Bueno, ¿a qué responde el libro? Pues es muy sencillo. Es decir, yo creo que además lo que estamos debatiendo en el Congreso tiene que ver con lo que estamos aquí escribiendo, lo que estamos tratando, desde un punto de vista más práctico. Es decir, aquí en el caso del País Vasco lo que hay, bueno, a mí batalla el relato, la querella del relato, si se quiere, ¿no? Y lo estamos viendo no desde una perspectiva teórica, sino como un elemento práctico en la cual pues estamos los historiadores tratando de introducir ciertos aspectos que nos parecen sustanciales para entender lo que ha sido el fenómeno de la violencia y de la principal violencia que tiene el País Vasco, que es el tema de ETA, chocando contra varias versiones nacionalistas. Eso tanto tú como yo pues le hemos dedicado bastantes páginas y me temo que tendremos que seguir sobre ello, porque efectivamente en este caso lo que hay es una voluntad
utilizar la memoria y no la historia, o sea, una mala memoria y no utilizar la historia, ¿no? ¿Por qué del libro? Bueno, más bien se dice también en el libro, ¿por qué no un libro otra vez? O sea, es que yo creo que hay pocos libros sobre el tema de la historia del País Vasco. Es una forma de luchar contra, yo creo que un elemento que nos atenaza, que está por ahí constantemente, que es el tema del olvido. A mí la lectura de ese muy buen libro de Samper y de Madina me deja con un pozo de amargura, porque ellos son conscientes de que el olvido va a ser algo que va a prevalecer, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que lo que se trata es de evitar, o sea, de introducir, de aportar elementos que puedan traer a colación lo que ha ocurrido, sobre una base también que está en este libro, es decir, la idea de que no hay una responsabilidad dividida, de que no todos fuimos culpables, de que no todos hemos sido culpables, de que hay efectivamente unos responsables que son los fundamentales, y esta es una de las ideas que aparecen aquí como elemento fundamental. Yo creo luego también que hay, bueno, también se decía esta tarde en el Congreso, pues una obligación cívica, ¿no? Un deber moral, y en este caso un deber moral con un elemento fundamental que tenemos y que yo creo que está desempeñando un papel fundamental para continuar que la memoria, que la historia siga viva, que son las víctimas, ¿no? Tenemos un deber moral con las víctimas, que es un elemento evidentemente fundamental. Y luego, como otro elemento, pues buscar, también hablábamos esta tarde, un relato veraz o lo más veraz posible, ¿no? Hecho desde, bueno, pues unos instrumentos historiográficos adecuados y que nos permita, digamos, hacer un acercamiento a ese pasado. Dentro de eso, pues, ¿qué aporta este libro? Bueno, pues lo que antes decíamos, la diferencia entre ojear lecturas, ¿no? Muchas veces lo que se ha hecho es un estudio, pues, descriptivo, cronológico de la historia de la violencia, de la historia de ETA, que está muy bien, que es fundamental, que es sustancial. Pero aquí también lo que está planteando son, digamos, estudiar lo que ha sido la violencia y fundamentalmente el principal causante de esa violencia del terrorismo de ETA desde distintos planos. Y por eso, de alguna forma, lo que hemos intentado es combinar aportaciones desde perspectivas distintas, perspectivas profesionales, perspectivas desde el punto de vista, y también, digamos, que haya una aportación que recoja el sentimiento de personas, ¿no? Pues Ana Izpiri y Lourdes Oñaderra, como ya ha explicado Antonio, pues nos dan esa versión desde ángulos distintos de cómo han vivido. Este libro se presentó antes de ayer en San Sebastián. Ana Izpiri estuvo presente. Su descripción de, siendo ya víctima, de habiendo sido asesinado su hermano, su trabajo en un medio como era la ITV, su aislamiento absoluto, la falta de empatía, de contacto en ese medio, bueno, era sobrecogedor. En fin, los demás hablamos, introdujimos elementos, pero simplemente esa descripción fue una descripción absolutamente dolorosa, ¿no? Luego, efectivamente, bueno, lo que intentamos es que sean perspectivas diferentes del periodismo. Lourdes Pérez, yo creo que hace una aportación muy relevante. Lourdes Pérez fue subdirectora del Diario Vasco, ahora está en Colpisa, con el tema de otro componente más de lo que va a ser, digamos, esa situación en el País Vasco, como va a ser el tema del lenguaje, ¿no? Es decir, el uso retorcido, el uso espurio del lenguaje, que de alguna forma intentaba evitar una realidad. Y luego los demás, pues efectivamente hay aportaciones sugerentes que no se habían hecho desde la perspectiva de género, el caso de los artesanos de la paz, el caso de Francia, que yo creo que son temas no tratados, y luego es el tema de ETA, digamos, visto de otra forma distinta, ¿no? Visto desde la perspectiva a la violencia, visto no solamente en esa idea de que esto respondió no a un conflicto, que evidentemente en nuestra tesis es que no hubo tal conflicto como elemento justificador, sino entrar, digamos, en el análisis de ETA de, bueno, pues cómo actuó, cuáles eran sus discursos, cuáles eran sus prácticas, cómo estaba conectado con ese mundo civil, cuáles eran los rituales, es decir, hacer un estudio en ese sentido de tratar de hacer lecturas que den una mayor riqueza de lo que fue este fenómeno. Pero en fin, dicho lo cual, pues paso, si os parece, la palabra a vosotros y luego ya la retomaré si fuera menester. Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Quiero dar las gracias a la Fundación Fernando Buesa y el Instituto Valentín de Foronda, en el caso del Instituto, por pedirme que colaborase en el libro, y sobre todo porque voy a empezar con una confesión personal, que yo creo que es importante para entender mi colaboración. Yo durante bastantes años he tenido dos principales líneas de investigación y también de militancia cívica. Una ha sido, pues, la lucha
por la deslegitimación ética, política y social del terrorismo, y por otro lado también mi compromiso con el feminismo y con la igualdad entre hombres y mujeres. Y a medida que avanzaba me daba cuenta que iba como cuando ves dos vías de un tren o de una estación que no llegan a juntarse nunca. En los últimos años, a raíz de una petición que me hicieron de participar en un seminario, yo tuve que hacer precisamente una reflexión en torno a cuál había sido el papel de las mujeres. Se titulaba el seminario algo así como Mujeres en pie de paz. Y pues un par de años después fue cuando Luis Castells y Fernando Molina se ponen en contacto conmigo para pedirme que intente ver cuál ha sido el papel de las mujeres. Y dije, bueno, pues ahora ya me veo más obligada a intentar que esas dos vías que parecía que no se iban a encontrar nunca converjan de alguna manera. Y ese ha sido el intento que ha fructificado en las páginas que podéis encontrar en el libro. La conclusión a la que llego, que también lo veía en el punto de partida, pero llego a la conclusión que efectivamente todas las que están son, pero no están todas las que deberían estar. Evidentemente, en el número de páginas de palabras que teníamos cada uno de los autores y autoras no podíamos recoger todo lo que han sido las huellas de las mujeres. El capítulo del libro se titula así, Tras las huellas de las mujeres. ¿Por qué me lo planteé de esta manera? Porque me parecía que era muy importante esa metáfora de las huellas para ver la relación bidireccional entre mujeres y violencia. Es decir, tanto cómo las mujeres se habían visto afectadas por la violencia, con cómo, a su vez, ellas mismas habían podido incidir de una manera o de otra en ella. Entonces se me ocurrían algunos perfiles distintos relacionados con esa doble, diríamos, dirección, y lo intenté desarrollar a través de una doble estrategia que venimos desarrollando en el Centro de Ética Aplicada, donde yo trabajo, que llamamos la memorialización de la historia y la historización de la memoria, intentando superar visiones retorcidas de la memoria. Y me explico brevemente para que quizás se pueda entender mejor el contenido del capítulo. Cuando hablamos de memorialización de la historia, nos referimos a colocar precisamente a las víctimas en un lugar central. De ahí la importancia de los testimonios, y vais a ver que recurro abundantemente a testimonios de víctimas de la violencia. Y además creemos que sus propios testimonios, como se ve a través, por ejemplo, de los programas de víctimas educadoras en las aulas, tienen un papel central también para la comprensión crítica del pasado en la ciudadanía y en los diferentes sectores de la ciudadanía. El otro elemento, que sería la historización de la memoria, supone una contextualización rigurosa de todos esos testimonios en las épocas en las cuales sucedieron los hechos, donde nos podemos preguntar qué es lo que sucedió, por qué sucedió lo que sucedió, qué consecuencias tuvo y sigue teniendo para los diferentes actores implicados en esta terrible historia. Y desde esa doble dirección de memorialización de la historia e historización de la memoria, bueno, pues me planteo verdaderamente de qué mujeres podemos hablar y cómo podemos ver esa relación con la violencia. En primer lugar, lo que hay que decir que efectivamente las mujeres no estuvieron en los orígenes de ETA y no han tenido un papel excesivamente protagonista dentro de la organización. Han sido siempre un grupo minoritario. ¿Eso quiere decir que no ha habido mujeres que han llegado a puestos de máxima responsabilidad dentro de la organización? No, sabemos fehacientemente que ha habido mujeres que han llegado a puestos de máxima responsabilidad, pero han sido la excepción respecto de la norma. Los estudios que tradicionalmente se han hecho sobre el papel de las mujeres dentro de ETA, algo sobre lo que no puedo extenderme demasiado en el capítulo porque no me daba margen, pues han venido alimentando unas tesis bastante patriarcales, ¿no?, sobre mujeres que se vinculaban a la organización simplemente por ser, diríamos, compañeras de otros que estaban dentro de la organización, por actuar como descanso del guerrero y otro tipo de elementos similares. Es verdad que en los últimos años han empezado a crecer el número de estudios de carácter más feminista que intenta desmantelar algunos de esos estereotipos y que intenta entrar en profundidad en cuál es el perfil, o cuáles, mejor dicho, son los perfiles de esas mujeres que entraron en la organización. Evidentemente no se puede comparar las mujeres que entraron en los años 60 o 70 que las que entraron en los 80, 90 o en la década de 2000. Hay que tener en cuenta que ETA dura 50 años y durante esos 50 años se producen cambios muy significativos desde el punto de vista social que afectan a las relaciones de género, ¿no?
afectan decisivamente. La transición y la consolidación democrática supone que las mujeres que mayoritariamente estaban en casa empiezan a incorporarse a diferentes ámbitos laborales y también diferentes ámbitos económicos, profesionales y políticos. Y en esa transición también tiene algo que ver, de alguna manera, la manera en que las mujeres, el modo en que las mujeres entienden su participación en la organización. Algunas, incluso de las más ortodoxas, que se siguen manteniendo en la ortodoxia después de la desaparición de la organización terrorista, estaban convencidas cuando entraban en la organización, además de compartir mucho con sus compañeros varones relacionados con sentir que la identidad vasca estaba en peligro, que vivíamos una situación de opresión y de ocupación y, por lo tanto, tenían una concepción férreamente antiespañolista, lo vivían así, pero también sentían, en muchos de los casos, que la organización podía ser una vía, y lo dicen en sus testimonios, para, de alguna manera, luchar contra los modelos tradicionales de distribución de roles, ¿no? Y luego se dan cuenta que ETA reproduce los mismos roles patriarcales que cualquier otro ámbito social, incluso a veces con mayor fiereza. En cualquier caso, centrándonos un poco más en algunas de esas mujeres, yo destaco en el libro, y lo podéis leer, todos sabemos cuál fue también el papel de Yoyes, ¿no? No solamente desde el punto de vista de ser una mujer disidente que terminó asesinada por la banda a la que perteneció, sino que creo que es muy importante la lectura que se debe hacer del papel de Yoyes desde una perspectiva netamente feminista que se refleja perfectamente en sus diarios. Hay una crítica evidentemente muy dura a la organización, pero al mismo tiempo también hay una lucha por autoafirmarse como persona y como mujer que quiere crecer al margen precisamente de esa organización a la que había pertenecido. Y son muy interesantes los estudios, que no son muchos precisamente, que han incidido en cómo el asesinato de Yoyes tiene que ver no solamente con que fuera una mujer que se desmarcó de la organización, que no era una mujer que se reinsertó porque se amparó en la amnistía del 77, sino en que precisamente era una mujer que se salía de los moldes establecidos, y eso tuvo un precio muy alto, como fue su asesinato delante de su hijo en plenas fiestas patronales de su localidad. Entonces yo creo que ese tipo de estudios son interesantes para mostrar otra cara distinta de la que habitualmente se ha ofrecido sobre el fenómeno de Yoyes como un caso de disidencia dentro de la organización sin tener en cuenta la cuestión de género. El segundo perfil que yo analizo es el de alguna manera, esas mujeres que son víctimas colaterales, ¿no? Es decir, ellas no son víctimas en primera persona. Hay que decir que el 7% solamente de las víctimas fueron mujeres y en el 90% de los casos no eran el objetivo directo de los atentados, ¿no? Sin embargo, sí fueron mayoría entre las familiares de víctimas. Y bueno, hablo de algunos de los perfiles. Me refiero no solamente, por ejemplo, a todas esas mujeres viudas de policías y guardias civiles que vivieron una situación horrorosa y penosa. Desgrano algunos de los testimonios de estas mujeres, muchas veces sin estudios, sin trabajo, con pensiones míseras, que se tuvieron que volver a sus lugares de origen, que no encontraron apoyo, ni apoyo social, ni tampoco apoyo institucional. Pero hay también otro tipo de perfiles que a veces no se han tenido muy en cuenta. Por ejemplo, también el caso de aquellas mujeres, de personas que fueron asesinadas por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cito en concreto el caso del padre de Inés Núñez de la Parte, que ha sido una de las mujeres que ha participado en el programa de víctimas educadoras, y su padre fue asesinado por la policía en la época de la transición. Además de eso, también hay que tener en cuenta que aunque las mujeres no han sido objeto directo de los atentados, sí hay en algunos casos, sobre todo a medida que se consolida la democracia y, como digo, las mujeres empiezan a incorporarse al mundo laboral y también ocupan un nivel más protagónico dentro de la esfera pública, pues también son concejales, por ejemplo, que contribuyen a construir la democracia desde ese ámbito municipal y son objeto de amenazas, de persecución y demás. Y es muy importante cómo ellas cuentan cómo afecta eso a sus vidas. En concreto aparecen figuras como, por ejemplo, las de Ana Urchueguía o Esther Cabezudo, y en el caso de Ana cuenta cómo tiene que vivir su maternidad escoltada. Experiencias tan íntimas como pueden ser esas, cómo quedan limitadas, severamente coartadas por el asunto, digamos, de la amenaza permanente contra su vida y tener que vivir a la sombra de sus escoltas. Decía antes Antonio que es verdad
que mayoritariamente las mujeres no han sido víctimas, pero sí han liderado todo el proceso de lucha por el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y solo hay que ir viendo cómo se han ido creando las diferentes asociaciones, desde la primera que citaba Antonio en 1981, hasta todas aquellas que se fueron generando a partir de la época de la socialización del sufrimiento, ¿no? Cuando se crea la Fundación Fernando Buesa, cuando se crea la Fundación Miguel Ángel Blanco, etcétera, etcétera, y todas ellas son lideradas por mujeres, que son familiares de esas víctimas, bien sea la mujer, bien sea una hermana, etcétera, etcétera. Y todas ellas, a veces, por ejemplo, Maite Pagazartundúa, en un testimonio de hace unos años, decía: nosotras no hemos sido reconocidas por nadie. Nosotras hemos ocupado la esfera pública para denunciar la situación en la que nos encontrábamos y la necesidad de que se reconozcan nuestros derechos. Ni siquiera hemos sido apoyadas tampoco por el feminismo institucional. Y eso creo que nos debe hacer pensar a quienes desde hace mucho tiempo nos autodeclaramos como feministas, cómo esas víctimas, esas mujeres víctimas, se han sentido totalmente desamparadas en su liderazgo. Y luego, el último perfil que yo trabajo, y como digo, habría muchos más, el de aquellas mujeres que en los años mediados de los 80 empiezan a colocarse detrás de una pancarta que dice: no en mi nombre. Estas mujeres que empiezan a construir un tipo de militancia cívica articulada en torno a los grupos pacifistas, ¿no? Empieza con Cristina Cuesta, hija de una víctima de ETA, que crea Denon Artean, y luego se empiezan a generar espacios con los famosos gestos por la paz, ¿no? Y ahí aparecen toda una serie de mujeres que no son solamente importantes desde la perspectiva de la movilización en la calle con la pancarta delante, sino que son también muy importantes en la generación de lo que se ha venido a llamar el gesto oculto, que tiene que ver con la articulación de todo ese discurso prepartidario en torno a la deslegitimación de la violencia. Y yo quisiera destacar algunas de ellas, ¿no? Como por ejemplo Ana Rosa Gómez Moral o Itziar Azpuru o Isabel Urquijo, que yo creo que tuvieron un papel especialmente significativo. Cuando estaba analizando yo la figura de Ana Rosa, ya voy a ir terminando, me llamó poderosamente la atención algo que ella decía en el libro que escribió con motivo del cierre, ¿no?, del gesto que hizo sonar el silencio, de cómo la lectura que ella hizo del diario de Yoyes le llevó, precisamente fue lo que ella interpretó como la víctima perfecta. Y desde ahí se explica su militancia cívica, ¿no? Pues yo creo que todas estas mujeres, evidentemente no solo hubo mujeres, hubo hombres, por lo tanto el pacifismo es un relato coral y tiene muchas variantes que hay que analizar, pero yo creo que hasta ahora no se ha hecho suficiente énfasis en el papel de todas esas mujeres que no tenían socialización política, que no querían ocupar un primer plano en la esfera pública, que no tenían ninguna aspiración de carácter político y que sin embargo se pusieron en primera línea, muchas veces arriesgando algo más que su prestigio, para defender algo tan elemental como el derecho a la vida y, por lo tanto, la deslegitimación de la violencia de motivación política. Hay una cosa con la que quisiera terminar y que me lo ha suscitado la lectura del capítulo de Imanol. Imanol Zubero habla del analfabetismo funcional. Me ha parecido un término especialmente interesante para hablar de cómo hemos ojeado algo en torno a la violencia, pero no hemos leído en profundidad el libro, y entonces hay una mayoría de la sociedad vasca que sigue siendo analfabeta funcional en este terreno. Y lo relaciono con el papel de las mujeres en el asunto de la violencia a propósito de una reflexión que él hace en torno a la figura de una dirigente de Bacharre, de Milagros Rubio, que se da cuenta, y ahí dice tarde, como todos, llegamos tarde, sobre cómo ella había escrito muchos poemas a lo largo de su vida, referidos a diferentes víctimas de distintos tipos de violencia, pero que nunca había escrito un poema sobre las víctimas de ETA. Y si me permitís, quisiera terminar con unos fragmentos del texto de Milagros Rubio, que dice así: ¿Quién fue? ¿Por qué callé cuando quería hablar? Voy atrás y adelante, me siento y me levanto, me agito en la duda permanente. ¿Por qué? ¿Por qué no señalé el dolor en voz más alta? ¿En nombre de qué causas justas, de qué revoluciones ahogué la compasión? Me urge arrojar el vómito en la cara, pedir perdón, romper el círculo enredado del pasado para enfrentar el hacha con la voz. Hacer añicos el tóxico veneno del silencio y nombrarlas, a ellas, las víctimas de ETA. Ya está.
La ley del silencio se ha deshecho. La palabra, de nuevo, la palabra. Sí, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, bueno, primero quería agradecer la invitación, por supuesto, y particularmente al Instituto Valentín de Foronda, no solo por el libro y por la invitación, sino también por la impagable labor que está haciendo de leer la página, siguiendo con vuestras palabras, de interpretar qué ha pasado aquí, cómo pudo pasarnos esto, de dar una explicación, porque sigue siendo absolutamente imprescindible, como voy a intentar explicar a continuación. Aunando el rigor y el compromiso cívico, que me parece que es fundamental, ambos elementos. Hemos dedicado ya ha señalado Antonio que falta Martín Alonso, que la mayor parte conoceréis. Es una pena que no pueda estar, porque Martín es, pues los que le conocéis sabéis que es una persona de un rigor y de una inteligencia extraordinarios, y es una pena que no presente el texto, porque lo haría mucho mejor. Voy a dar algunas pinceladas, no quiero cansaros mucho porque sé que la mayoría venís de un día intenso, y entonces voy a intentar resumir, ¿no? ¿Por qué hablamos de Francia? Es un capítulo que habla de qué se está moviendo en Francia en este periodo postterrorista, vamos a decir, ¿no? Bueno, pues en Francia están circulando discursos, movimientos que tratan de blanquear, de pasar la página sin leerla, y de establecer un discurso que, a diferencia de esta parte de la frontera, no tiene freno o contraparte. Quiero decir, habéis hecho una alusión a la batalla del relato, la querella de los relatos, como se quiera llamar. No nos gustan mucho los términos, pero nos entendemos, ¿no? En España hay asociaciones de víctimas, hay fundaciones, está el Instituto Valentín de Foronda, hay historiadores, ensayistas, politólogos, periodistas que están haciendo una labor extraordinaria y que tienen una producción excelente y que nos están explicando cómo pudo pasarnos esto. En Francia no lo hay. En Francia solo hay una parte. No hay freno, no hay contraparte. Entonces queríamos alertar, poner un poco en evidencia esta circunstancia. No digo que no haya absolutamente nada, evidentemente. Quiero decir que no hay esas asociaciones, esas fundaciones, esa academia que sí que está funcionando a este lado de la frontera. Francia ha tenido una importancia grande en la trayectoria de ETA, sin duda, y desde diversos puntos de vista, y muy cambiante en el tiempo también. Francia empezó siendo el santuario donde se refugiaban los miembros de ETA y, bueno, pues más o menos tenían una impunidad bastante grande en los primeros años. Siempre se han contado los relatos de que la gente iba allí a pagar la extorsión delante de todo el mundo sin que se ocultaran los cobradores. Francia fue el escenario de los GAL, y esto también es muy importante porque ETA nunca atentó premeditadamente en Francia. Siempre liberó el territorio francés de sus acciones. Sabemos que la última víctima, el último asesinado fue francés. También hubo los 2 guardias civiles asesinados en Cap-Breton, creo que fue en 2007, pero no fueron asesinatos premeditados, digamos. ETA respetó en no actuar en territorio francés, pero el GAL sí que actuó. Entonces la percepción en Francia, lógicamente, está hasta cierto punto influenciada por esta circunstancia. Los atentados que han conocido en territorio propio han sido los del GAL. No digo que justifique, que estoy intentando explicar las circunstancias. A partir de la segunda mitad de los 80 ya sí que hay una colaboración activa por parte francesa en la persecución de los miembros de ETA, y en Francia se producen 2 de las caídas más importantes, que todos recordamos, la del 86 en Sokoa y la del 92 con la detención de la cúpula etarra en Bidart, que es cuando, desde análisis posteriores, pues se ha venido a considerar que empieza el momento en que el mito de que ETA era invencible empieza a caerse, empieza a derrumbarse, ¿no? Ya he señalado que la última víctima es francesa, es un agente de policía francés, que es, por desgracia, el último asesinado por ETA en 2010.
En medio hay campañas de ETA contra intereses franceses, campañas que desarrollan en España por estas contradicciones de la organización. Son campañas dirigidas contra concesionarios de las marcas francesas, pero que regentan pequeños comerciantes, pequeños empresarios que al final se ven afectados sin tener una implicación grande en el supuesto conflicto. Hay ataques a camiones con productos franceses. Bueno, hay una vinculación desde este punto de vista, ¿no? ¿Cuál es la resultante de todas estas circunstancias? Bueno, pues que en Francia el problema no es propio, siempre es un problema ajeno, un problema hasta cierto punto lejano. No muy remoto, pero sí hasta cierto punto no se considera propio, porque no deja de ser un enfrentamiento de un grupo terrorista español contra el Estado español, y queda algo de la aureola de luchadores por la libertad, de luchadores contra un Estado opresor, que tiene una cierta justificación, evidentemente, durante el franquismo, pero que luego, obviamente, deja de tenerla, pero no acaba de apagarse del todo ese rescoldo. Hay un elemento también que se puede considerar anecdótico, pero que puede tener también su influencia: es que los etarras y los refugiados hablan francés, y las víctimas españolas y las asociaciones no hablan francés. Y cuestión importante, a la labor historiográfica, bibliográfica, ensayística que me he referido antes, que yo sepa, salvo error o omisión, nada ha sido traducido al francés. Estoy hablando de una obra de mucha calidad, muy interesante, y por parte de gente que, como vamos a ver a continuación, se interesan por el asunto, pero no parece que eso dé lugar a traducciones al francés, lo cual implica que la mirada es un poco sesgada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Entonces, algunos analistas han hablado de los círculos concéntricos en los que se organizaba un poco el entramado del nacionalismo radical, ¿no? Estaría en primer lugar, por supuesto, el brazo militar, representado por ETA, que ahora serían los presos. En segundo lugar estaría la llamada violencia de baja intensidad, la Kale Borroka. En tercer lugar estarían las organizaciones, el brazo social integrado por sindicatos y organizaciones sectoriales. A continuación estaría, o antes, el brazo político, por supuesto. En quinto lugar, lo que llamaríamos paradiplomacia, estructuras informales ad hoc con figuras internacionales en las que son absolutamente especialistas, ahora citaremos algunas. Y luego estaría el brazo civil con ONGs y colectivos varios, algunos de ellos con etiqueta pacifista. Bueno, son estos dos últimos sectores, estos dos últimos niveles, los que se están trabajando con mucha intensidad en el sector francés para difundir ese relato, ese discurso al que me refería antes. Hay una serie de organizaciones que van cambiando de nombre, de circunstancias, de actividad, pero que en realidad son los mismos con distintas denominaciones. Es curiosa la capacidad de mutación de este mundo. Si uno recorre todos los nombres que han tenido, a veces forzados por las ilegalizaciones, pero bueno, se han llamado de muchísimas maneras, ¿no? El brazo político y los brazos sociales también. Entonces está Bakevidea, está Bagoaz, están los artesanos de la paz, que nosotros los llamamos artesanos del olvido, porque, bueno, ahora me referiré en parte, son artesanos de una paz donde no hubo ninguna guerra. Forman parte de esta paradiplomacia que llamamos, y que ellos mismos se denominan también con muchos términos: observadores, expertos, verificadores, mediadores, artesanos, facilitadores, pacificadores, conflictólogos, abogados, activistas de derechos humanos, y seguro que me dejo unas cuantas denominaciones más. Si uno analiza cada una de ellas, cada uno de estos términos, verá que no hay nada debajo, no hay nada real. Son observadores, todos somos observadores, ¿no? Son mediadores de una sola parte, porque con la otra no hablan. No han hablado con ninguna asociación de víctimas, no escuchan lo que se escribe, lo que se dice, lo que se habla desde las instancias que no les interesan. Son facilitadores, no se sabe de qué, en fin, pacificadores donde no hubo guerra, etcétera. Y han montado toda una serie de jalones para acompañar
el final de la violencia, el desarme y la desaparición de ETA, ¿no? Tenemos el acto de Ayete en 2011, que es que prepara el final de la violencia. Luego tenemos la declaración de Guernica, la declaración de Bayona, la concentración multitudinaria de Bayona para celebrar que ETA se disuelve, la entrega de las armas, Camboles-Benz, bueno, todo un conjunto de actos para revestir un proceso que no existe. Simplemente una organización que en un momento decidió coger las armas, en otro momento decide dejarlas. Bueno, ¿de qué se trata entonces? Bueno, pues de vender paz cuando ya no hay muertos. Guerra nunca hubo, pero sí que hubo muertos, hubo extorsionados, hubo perseguidos, hubo represaliados, hubo exiliados o trasterrados, y entonces no estaban. Entonces no se sabe dónde estaban los artesanos del olvido, los artesanos de la paz, todos estos mediadores, conflictólogos, pacificadores, etcétera, no estuvieron cuando podían hacer más falta, ¿no? Ahora sí que están. Si hay una instancia internacional, es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Una instancia internacional, bueno, reconocida por todo el mundo y por supuesto respetable, ¿no? Y el Tribunal de Estrasburgo dictaminó que la ilegalización de Batasuna y el brazo político de ETA pues era ajustada a derecho y tenía razón de ser. Naturalmente no hay ninguna alusión a este elemento. Reivindicar el diálogo como solución en un contexto democrático y ante un fenómeno de carácter fascistizante, al menos es curioso, ¿no? Nadie señala que faltó diálogo para enfrentarse a Hitler. Si acaso sobró diálogo, igual sobró Múnich, ¿no? En ningún caso faltó diálogo. Y el meollo argumental es este, ¿no? El lenguaje, una vez más. Hablar de conflicto, hablar de proceso de paz, hablar de negociación. ¿Quién está en contra de la paz? ¿Quién está en contra de la negociación? ¿Quién está en contra de resolver un conflicto? Evidentemente, en principio nadie. Lo que pasa es que no estamos ante una guerra, nunca hubo dos bandos, como alguno de los compañeros ha señalado, ¿no? Es la afirmación del conflicto, este término, la clave del asunto, ¿no? Y es la opción por uno u otro marco es lo determinante. Si hablamos de terrorismo, hablamos de culpables y de víctimas, hablamos de responsables y hablamos de los que no lo eran, ¿no? Y enlazo con lo que se ha señalado antes también sobre los estudios sobre genocidio, sobre las masacres, sobre las limpiezas étnicas. Cuando hablamos de estos términos, el diálogo desaparece. Queda muy claro cuáles son los términos del asunto, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de conflicto, establecemos un plano simétrico. Entonces sí que cabe hablar de atribuciones compartidas, de sujetos colectivos o orgánicos, de dilución en definitiva de responsabilidades. Todos fuimos culpables. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces para resolver el conflicto según su terminología? Pues resolver las consecuencias del conflicto, consecuencias entre comillas. ¿Cuáles son las consecuencias del conflicto? Los presos. El objetivo número uno en este momento, fundamental, es sacar a los presos de la cárcel y que vuelvan a casa. Y para ello, pues está reescribiendo la historia. Tenía algunos documentos que, bueno, no os voy a leer, simplemente señalaros que no estamos hablando de hechos pasados, estamos hablando del presente, estamos hablando de una propaganda, de una actuación, de unos discursos que están circulando con intensidad y con mucho proselitismo, como es habitual en este mundo. Entonces, simplemente para acabar, os voy a señalar un escrito que desde Bakevidea se pedía, un compromiso que se pedía a los candidatos a las recientes elecciones legislativas francesas en los departamentos, en las circunscripciones del País Vasco francés, ¿no? Entonces dice la presentación de este escrito que está hecho desde Bakevidea, ¿no? Desde Ayete y sobre todo desde el desarme de ETA, las acciones de la sociedad civil y de Bakevidea han gozado siempre de un gran apoyo social y político que traspasa las divisiones partidarias. Mientras tanto, asistimos de nuevo a un bloqueo. Nos parece inconcebible que este proceso de paz acabe sin éxito. No sabemos a qué se refieren a que acabe sin éxito. Lo han firmado, y esto también es significativo,
por supuesto, Euskal Herria Bai, donde figuraba como candidato, entre otros, Egoitz Urrutikoetxea, hijo de Josu Ternera, Resistón, que es una escisión de NUPES, que es la agrupación de la izquierda, de toda la izquierda francesa, Voix, que es una escisión de los ecologistas, y disidentes del centro y algún candidato del partido de Macron. Es decir, que sí que consiguen cierta transversalidad partidaria. El texto que firman dice lo siguiente: me comprometo a sostener el proceso de paz iniciado desde la Conferencia Internacional de Ayete y a trasladar a Bake Bidea la cuestión del proceso de paz en el marco de mi mandato. Y, para finalizar, no sé si tenéis conocimiento que el 23 de julio todos estos artesanos de la paz y del olvido están convocando un bloqueo de las carreteras del País Vasco francés. Han señalado ya dónde se van a situar los puntos donde se van a cortar todas las carreteras para pedir la liberación de los presos. Gracias. Gracias, Javier. Había una cuestión que quería que ampliaras, que no consta de una manera desarrollada en vuestro texto en este libro, pero sí en algunos otros, y que creo que es interesante que apuntes brevemente, que es esa posición de los organismos políticos franceses y de las instituciones a ver cómo lo digo, de rechazo a una realidad española plurinacional, con una fuerte presencia del autogobierno en todas las regiones, empezando y sobre todo por la nuestra, ¿no?, frente a un país jacobino todavía hasta las cachas, ¿no?, y que sin embargo carga el pecado de la culpa de ese no reconocimiento de la pluralidad, lo hace precisamente un Estado ejemplarmente centralista, ¿no? Entonces, si vosotros en alguna reflexión que habéis hecho llegáis incluso a utilizar conceptos de interpretaciones coloniales transferidas, vamos a decirlo. ¿Puedes ampliar un poquito esto, porque creo que es de interés? Bueno, yo creo que sí, es de mucho interés, y creo que es una evidencia que no hace falta mucha profundización para una primera aproximación, ¿no? Es decir, el nivel de descentralización que hay en España, en fin, podemos tener las opiniones que sean sobre si es buena, mala, regular la descentralización o no, ¿no? Pero que el nivel de descentralización del Estado español es infinitamente superior al del Estado francés, que, como bien dice Antonio, sigue rigiéndose por unas ideas jacobinas, es evidente, ¿no? Entonces, achacar a España, al Estado español, en este caso creo que está bien empleado el término, ¿no?, un no reconocimiento de las especificidades culturales, lingüísticas, históricas, tradiciones del País Vasco o de Cataluña, podríamos aplicar el mismo baremo, ¿no?, sin hablar para nada de lo que ocurre en Francia en relación con estos temas, pues bueno, es una indicación más de hasta qué punto se distorsionan las cosas y los discursos funcionan, por un lado, muy diferente a las realidades, ¿no? Y claro, hay quien apunta efectivamente una cierta superioridad, no sé cómo decirlo, superioridad moral o superioridad desde el punto de vista de que Francia, pues bueno, pues es una democracia que nadie discute, ¿no?, al igual que otros países europeos, mientras que pues siempre se considera a España como que todavía tiene que dar como si tuviera que dar algún paso para demostrar, no se sabe muy bien qué, ¿no? Claro, yo creo que entraríamos en un tema muy espinoso, pero yo creo que hay ciertos discursos en España que facilitan también un poco esto, ¿no? Pero bueno, dudar a estas alturas de que España es perfectamente homologable desde un punto de vista democrático a cualquiera de los países de Europa Occidental me parece que no tiene sentido, ¿no? Y que el grado de descentralización, insisto, es mucho mayor que el que puede haber en Francia también. Entonces, forma parte de, hasta cierto punto, el delirio nacionalista, el achacar a España que no se reconozcan determinadas peculiaridades. Y yo no sé si adentrarnos en esa explicación de cierta superioridad política, moral, de decir, bueno, es que los españoles todavía tenéis que aprender de nosotros, que hicimos la Revolución Francesa y tenemos 200 no sé cuántos años de libertades. Y Izaskun y Luis, el libro termina de alguna manera reclamando de nuevo un argumento que se ha planteado en otras ocasiones, pero que creo que cada vez avanzamos más en esa dirección, que es la deslegitimación por un lado y la deconstrucción discursiva por otro, ¿no? Y sería interesante que aportarais algo en este sentido antes de dar la palabra a los asistentes, y sobre todo si hay iniciativas nuevas que en esa dirección se pueda ir
avanzando, vamos a decirlo así, ¿no? Porque sería la manera de materializar pues las conclusiones o algunas de las conclusiones de esta lectura, ¿no? En un terreno más práctico. En fin, tengo una cierta preocupación, ¿no? Una preocupación en el sentido de, bueno, lo que ya hemos comentado entre nosotros muchas veces, de que yo creo que está habiendo una producción historiográfica abundante, sólida. Efectivamente, todavía hay que hacer más trabajos y trabajos más sólidos, pero sin embargo, nos encontramos con una especie de barrera social, ¿no? Es decir, que estamos hablando de mundos en los cuales nosotros producimos, sin embargo, las realidades van por otro lado, ¿no? Cuando comentamos el tema, el curso de esta mañana y en cosas que hemos publicado tú y yo, es decir, las interpretaciones, la batalla por el relato o las querías historiográficas, vemos que hay básicamente tres tipos de relatos, ¿no? Es decir, el relato que podemos representar más o menos nosotros, de alguna forma, el del Partido Nacionalista Vasco y el del mundo de Herri Batasuna. Bueno, la preocupación es que yo, en fin, creo que no soy pretencioso si digo que desde el punto de vista de producción, de cualificación del trabajo, el nuestro tiene un empaque que no tienen los otros, pero sin embargo el discurso nacionalista en su versión del gobierno o en su versión del mundo de la izquierda abertzale es el socialmente dominante. Tiene una hegemonía cultural apabullante, tiene los medios de comunicación como la ETV, no la prensa, pero sí medios de comunicación masivos, y efectivamente hay una capacidad, digamos, de que ese tipo de discursos en el sentido de los dos bandos, de todos hemos sufrido, en fin, aquí había malos pero también los otros fueron malos, ha habido un conflicto secular, etcétera, etcétera, es una cosa que permea lo que es la sociedad. Y ir contra eso, que es un tema que a mí me preocupa mucho, decir que, bueno, pues estamos planteando cosas con un rigor, pero que sin embargo la penetración social de ese tipo de discursos, pues desgraciadamente creo que es muy pequeña. Y en ese sentido hay un aspecto que me fijo en el libro, extraído a partir, ya sé que los sociólogos no son tampoco la palabra de Dios, pero en fin, a veces nos sirven, pero por ejemplo cuando están un poco, y eso tú misma lo hacías, ver un poco cómo la sociedad vasca va abandonando la violencia, sobre todo ya en los años 90, claramente en los 2000, si hay un rechazo consistente hacia la violencia, que es un rechazo que no corre parejo hacia ETA. Es decir, hay una especie de disociación en el sentido de decir no a la violencia. La sociedad vasca ya en los 90 es una sociedad desarrollada, el terrorismo ha caído en desuso, es decir, tiene un desprestigio, además luego vendrá ya terrorismo yihadista, lo cual culminará todo este proceso, pero sin embargo eso no implica que los militantes de ETA sean considerados como patriotas, como gentes que han luchado por la causa, etcétera, etcétera. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce que en los momentos en que, por ejemplo, cuando hay elecciones, me refiero sobre todo a elecciones autonómicas, en las que ETA, 99, dice, bueno, una tregua, eso va a significar una subida electoral muy potente de las marcas que en aquel momento tenga ETA, cuando vuelve a la acción armada, al terrorismo, perdón, vuelve a bajar, y una vez que abandona efectivamente las armas, pues digamos el despegue de Herri Batasuna es muy preocupante. En ese sentido, yo sí soy, ya sé, esta mañana le hemos oído a John, yo no coincido con la tesis que él tiene, yo creo que sí ha habido una derrota a ETA militar, pero lo que no ha habido ha sido una delegitimación de lo que significaba ese mundo, y es un mundo que sigue teniendo mucha fuerza. En fin, el otro día en otro debate pues planteaban estos grupos que han salido, que son hijos de sus padres, pero literalmente, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, no van a tener la proyección que ha tenido ETA. Es decir, ETA surge en un momento, si en este se puede comentar, en unas circunstancias, bueno, estamos viviendo una sociedad radicalmente distinta, repito, la violencia no tiene ya el apoyo social que tuvo en aquel momento, que es un elemento fundamental. Por eso es lo que tanto Fernando y yo mismo creo que efectivamente la definición de terrorismo puede quedar coja, en el sentido que cuando hablamos de ETA no solamente hablamos de los militantes de ETA, sino hablamos de ese mundo civil o incivil que dice el maestro Martín Alonso, ¿no? Es decir, que están siendo un elemento fundamental. Esto ya ha cambiado, pero sin embargo lo que vemos es que la consideración que sigue teniendo el mundo de ETA, aquello que significó ETA, sigue teniendo un apoyo social muy consistente. Y por lo tanto,
preocupación en el sentido de que nuestro discurso es un discurso pues que fuera de aquí. Yo por eso digo, tenemos que hacerlo aquí, además tenemos que hacerlo con los distintos, es decir, confrontar ideas con los distintos entre nosotros, que decir, bueno, pues tenemos ya, digamos, un cierto cuerpo que hay que profundizarlo sobre lo que entendemos que ha sido el tema de ETA, viéndolo en su complejidad, entendiendo que si surge, lo comentaré, el año 77 fue muy importante. Cuando tú hablas del Estado, creo que fue, digamos, la torpeza, lo que en aquel momento era el Estado, que no podía acometer lo que significaba el fenómeno ETA, dio alas a ETA. Yo creo que fue un momento clave, pero yo creo que, bueno, pues que, digamos, los trabajos, nuestras consideraciones, nuestras reflexiones se mantienen en círculos muy pequeños y no conseguimos salir de este ámbito en el cual el nacionalismo, repito, con una hegemonía aplastante, pues hace lugares comunes lo que son su interpretación de la historia reciente de Euskadi, y en ese sentido oímos lo de los dos bandos, lo del conflicto, lo de las torturas, equiparando con los asesinatos, etcétera, etcétera. Esa es un poco mi interpretación. Yo apoyaría las tesis que defiende Luis y daría otra vuelta de tuerca a partir de la experiencia que nosotras, mi compañera aquí presente Ángela y yo, hemos desarrollado en el Centro de Ética Aplicada con una comunidad de aprendizaje con jóvenes. Estábamos especialmente preocupados por, todas las encuestas mostraban el desconocimiento que la juventud vasca tiene de lo que ha sucedido. Es verdad que la juventud vasca tiene ese desconocimiento. Nosotros hemos tratado de hablar con los jóvenes y con las jóvenes. Es cierto que hay un desconocimiento significativo de lo que ha sucedido, pero no tienen la cabeza vacía. Vienen con una mochila, vienen con contenido, y ese contenido reproduce de una manera significativa lo que nosotros hemos intentado llamar el relato del conflicto milenario. Esa es una manifestación de lo que Luis decía de manera general que sucede con la sociedad. Y yo creo que lo que tenemos que intentar es precisamente trabajar precisamente por deconstruir algunos de los fundamentos que articulan un relato que ellos mismos, cuando les confrontamos, y además lo hacen de una de los que participaron en esa comunidad de aprendizaje con nosotras, personas entre 18 y 25 años, chicos y chicas, que procedían de entornos familiares, ideológicos bastante diversos y peculiares, decían tres cosas por lo menos. Primero, la sociedad se ha caracterizado por un silencio que ha penetrado de lleno en nuestra propia generación. No nos han dicho nada, no nos han dicho en casa nada, no nos han dicho en la escuela nada, y no nos han dicho nada en las redes de amistad. Ha sido esto un tema tabú que no hemos podido hablar en otros sitios, y entonces insistían en que esa comunidad, ese espacio seguro, era un lugar en donde podían debatir y podían ver perspectivas distintas a las que ellos habían visto en otros lugares, ¿no? Y en segundo lugar, también decían que podía ser una oportunidad para desaprender lo aprendido. Por eso digo que no venían con la mochila vacía, y que cuando les confrontábamos con cuáles eran sus memorias personales, cuáles eran sus memorias colectivas, ahí emergían, podíamos ir construyendo el puzzle con toda una serie de piezas que íbamos encajando y daba lugar, insisto, a ese relato del conflicto milenario, que casi, iba a decir, igual es muy atrevido por mi parte, casi por ósmosis penetra en el tejido social y se reproduce intergeneracionalmente. Chavales y chavalas que no han vivido en la violencia, que no la conocen, sin embargo, viven en un imaginario social que reproduce lógicas de violencia cultural que se mantienen incólumes. Algo no estamos haciendo bien. Entonces yo, en ese sentido, apoyaría la tesis de escribimos y escribimos y escribimos, nos leen. Quienes nos leen, algunos sí, otros no, empiezan el libro y no lo terminan, pero la mayoría social, y especialmente los jóvenes, están profundamente desconectados de esta realidad. E insisto, no es una responsabilidad de los jóvenes y de las jóvenes. Estamos ante una sociedad que tiene un imaginario social que se reproduce casi miméticamente, que se articula en torno a esos elementos. Yo también comparto con Luis la percepción de que, no creo que estemos en las condiciones en las cuales se gestó ETA, pero sí que es verdad que existen creencias profundamente antidemocráticas que hay que intentar combatir. Yo suelo decir a tiempo y a destiempo.
Y mientras no se combatan esas creencias antidemocráticas en los diferentes espacios de socialización, pues será muy difícil que cambie el imaginario social. Esto hace que, por ejemplo, que a mí no me resulten sorprendentes los datos de las encuestas. Hay otro dato que añadiría al que ha puesto Luis. En la encuesta del Deustobarómetro, que se hacen 2 oleadas, una en invierno y otra en verano, cuando se les preguntaba por la contribución de diferentes agentes a la opinión pública vasca, la contribución de diferentes agentes al proceso de paz, te colocaban en el mismo nivel de desprecio a ETA y a las asociaciones de víctimas. Entonces, yo creo que hay mucha tarea, y yo creo que es muy importante, más allá de que escribamos todo lo que haya que escribir, debatir en la esfera pública sobre estos temas y confrontar dialécticamente para hacer pedagogía sobre este asunto, más allá de los foros académicos, porque de lo contrario nos podemos mantener en una especie de, sin querer por nuestra parte, pero mantenernos en una especie de torre de marfil, donde ahí somos especialistas en no sé qué cosa, de vez en cuando debatimos entre nosotros o nos alimentamos los unos a los otros porque encima estamos de acuerdo y por lo tanto no rompemos el círculo vicioso, que entiendo ya no es un círculo virtuoso sino un círculo vicioso. Entonces creo que hay que hacer iniciativas más pegadas al terreno de lo que la gente está pensando. Por eso creo que es muy importante, y en este sentido pues iría, no sé si en contravía de algunos de los planteamientos que se puedan hacer aquí o que se puedan hacer en el simposio, de que es muy importante que nos tomemos en serio como punto de partida para la deconstrucción lo que verdaderamente hay. Y por lo tanto tenemos que entrar en esas memorias personales y en esas memorias colectivas e interrogarlas críticamente, pero partiendo de ellas, no simplemente despreciándolas porque, como decía Machado, ¿no? Castilla desprecia cuanto ignora. Como sigamos despreciando eso que hay, tenemos un serio problema para poder construir algo nuevo. Claro, es que la transmisión generacional lleva ya un par de generaciones en nuestro pequeño país, siendo más eficaz la que se genera sobre la épica que la que se genera sobre el civismo. Y esto es importante. El final del terrorismo ha tenido que ver con si ha tenido que ver con algo, ha tenido con una especie de consideración moral muy dispersa, pero no con una consideración cívica política, que eso también es muy importante, y las instituciones se siguen agarrando a este argumento, le llamo moral por ubicarlo de alguna manera, ¿no? Pero desde luego no ha habido ninguna reivindicación de orden político en la afirmación del Estado de Derecho, y esto es un asunto importante. Y 3, esos argumentos atávicos de la superioridad milenaria y todas estas majaderías, el problema es que no son patrimonio exclusivo del nacionalismo. El problema es que son patrimonio del país. Es decir, que llevamos diciéndolo pues desde el siglo XIX, si no nos remontamos un poquito más, y no exclusivamente por la cultura política del nacionalismo. La cultura política del nacionalismo vasco es la que le da forma política en un determinado momento. Pero anteriormente, en el siglo XIX, como nos contó el maestro Castells, lo podía decir un republicano, un carlista indistintamente, sin ningún problema. Y por otro lado es tremendamente cómodo, es mucho mejor sentirse de los mejores que de los normales, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, yo estoy radicalmente de acuerdo con lo que dices, Izaskun, en el sentido de que lo que hace la ciencia moderna, a partir de la realidad, de lo que es, no del deber ser, vamos, y eso es muy importante, ¿no? Intervenciones, venga, que yo creo que está Maya con el... Me lo pido de primeras para seguir con este punto que se estaba tocando, porque yo creo que en las intervenciones se dieron algunas claves de cómo enfrentar o cómo responder a esa situación. Tú empezabas diciendo, Antonio, que este libro quería ser un libro, no una historia cronológica, descriptiva, que de eso se ha hecho mucho, sino como novedad un libro con un carácter más interpretativo, que se hiciera o respondiera a preguntas como ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó esto? ¿No? ¿Cómo es posible que? Y yo diría que esa es parte de la dificultad, que mucha de la producción que se ha hecho historiográfica, aunque sea mucha,
no ha asumido suficientemente ese carácter más interpretativo. Pero más que sobre la producción historiográfica, yo quiero insistir en ese problema en cómo se hace la enseñanza de la historia. Totalmente pegada a una historia descriptiva, centrada en unos hechos que no le dice nada a los jóvenes que están escuchando eso. Y creo que una parte importante de la tarea que está pendiente es imaginarse de manera más creativa lo que hay que hacer con los jóvenes en la escuela, en la universidad, en las distintas carreras, y es invitarlos a esa discusión de carácter más interpretativo, y eso tiene que ver con lo que decía Izaskun, porque ellos están recibiendo esa historia cronológica que se les enseña, que no les dice nada, pero en el fondo sí les dice, porque ellos están recibiendo eso desde todos esos fragmentos de memoria, desde esos mitos que no saben ni por qué tienen en la cabeza, y entonces hacen un cortocircuito entre la historia que les enseñan y la memoria que tienen. Y creo que parte de lo que empezó a funcionar de manera muy interesante en la comunidad, tú tuviste a un estudiante que hizo la tesis del TFG contigo, que les pasó eso, que se empezaron a dar cuenta que ellos sí tenían una serie de discursos, de memorias, de creencias, y que chocaba totalmente con la historia que empezaban a leer. Y yo creo que solamente agrego una cosa más para, no quiero demorar más, y es un punto que me da cierto temor plantear porque necesito que se entienda bien. Yo creo, probablemente han visto por mi acento, soy colombiana, pero bueno, yo creo que hay un problema en sostener tanto la tesis del problema de hablar del conflicto. Tú decías, Luis, al principio, nuestra tesis es que no hubo tal conflicto, y después agregas como factor justificador. Y yo creo que hay que preguntar, ¿la tesis es no hubo tal conflicto o no hubo tal conflicto como factor justificador? Porque de alguna, y por eso digo lo de colombiana, creo que es mi percepción un poco desde fuera, la teoría del conflicto se ha usado claramente por un sector como justificación de la violencia. Pero parte de ese discurso justificador está planteando la existencia de un conflicto político identitario, y hay que entrar a discutir esa interpretación y sobre todo la conexión de la existencia de eso y la violencia. Eso es lo que yo creo que hay que trabajar de manera muy fuerte con los jóvenes. Cuando yo pienso en el contexto colombiano, donde hablar de la existencia de un conflicto es obvio, que claro que hay un conflicto, no significa de ninguna manera ni que haya planos simétricos, ni de que todos fuimos culpables, ni de que todos tenemos la misma responsabilidad. No, es un conflicto profundamente asimétrico en muchas direcciones, con responsabilidades repartidas y muy diferenciadas. Y entonces yo creo que hay que entrarle a esa discusión con las personas jóvenes y con distintos sectores de la sociedad. Hay que romper esa conexión que se hace. Y para eso necesitamos que los historiadores expliquen el conflicto y la desconexión del conflicto con la violencia. Muy brevemente, señalar algo que habéis indicado las dos, y coincido absolutamente en los términos también. Yo creo que uno de los temas urgentes ahora es qué tipo de relato hacemos, qué tipo de relato tenemos que hacer. De hecho, es algo que está ya en el libro, y de hecho adelanto, con tesis discrepantes, y Manol, estupendo, maravilloso, plantea una cosa, pues algunos otros planteamos no de forma tan nítida, pero planteamos otra, y planteamos la idea de la necesidad de la deconstrucción, de ese mensaje hoy en día dominante, con lo que implica la deconstrucción,
y con lo que implica efectivamente, bueno, pues uno de los temas que, en fin, habrá que explicar es que gente de mi generación ha aprendido a ser demócrata. Es decir, cuando llegó el 77 no sabíamos lo que era la democracia, tuvimos que hacer un aprendizaje rápido de cómo era aquello que algunos decíamos, no sé si alguno más, de la democracia burguesa, la democracia formal, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta, no, es otra cosa distinta. Bueno, yo creo que hoy todavía sigue habiendo, en el caso de Euskadi, un pozo intolerante de no aceptación del otro, de la exclusión del otro, del nosotros y el ellos, de elemento identitario muy fuerte, y además depende de zonas, incluso en pueblos más pequeños. Es decir, yo creo que ahí hay un debate que tenemos que tener entre nosotros de cuál es el tipo de cuestiones que tenemos, sobre todo, que priorizar a la hora de acercarnos no solamente a los más jóvenes, pero principalmente a los más jóvenes. Posiblemente habrá cosas que no estemos de acuerdo, pero debatirlas. Es decir, que además de, pero es que ahora qué cosas, o sea, qué problemas mayores vemos en la gente joven que están de alguna forma reproduciendo esa mentalidad intolerante, totalitaria que ha habido aquí por parte de un sector, y cómo podemos establecer o introducir elementos, herramientas para dialogar sobre estos aspectos, ¿no? Coincido totalmente en el sentido de la prioridad de esta cuestión. No, bueno, muy breve. Los adversarios de vuestro relato parece que han ganado una partida importante con la disposición adicional que se añadió a la ley de memoria histórica, ¿no? Leo lo que se ha probado. Crear una comisión académica, es verdad, literalmente para estudiar la vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos cometidos hasta diciembre del 83. Está claro, ¿no? No, pero es en la lucha por la democracia. No. Bueno, cual... entonces pregunto. No con lo cual nadie de su pandilla va a entrar en esa lista. Bueno, eso es lo que... eso es lo que puede pasar o no necesariamente puede pasar, y porque los gobiernos no son eternos, para empezar, ¿no? Claro, quienes nombran esa comisión no son eternos. Bueno, no lo pregunto. No, pero ¿quién es? La disposición adicional la ha puesto Bildu. Lo sabemos todos. El problema es que no la ha puesto Bildu. Vale, el problema no, la explicación es que no la ha puesto Bildu. Bueno, pero en los medios sí, sí, es verdad. En los medios sale la portavoz de Bildu pavoneándose que han puesto esto hasta diciembre del 83. Que no van a entrar ellos en la comisión. Bueno. No, a ver, pero bueno, tampoco... Vale, yo solo lo pregunto y lo planteo porque... pero tampoco nos tenemos que regatear nosotros mismos. No, es decir, una comisión académica, sí. Con lo cual la antípoda de una comisión de la verdad o similar. Una comisión sin agentes sociales y políticos, con lo cual nos estamos limitando al rigor característico de la metodología histórica, etcétera, etcétera. El mecanismo más eficaz y más... y menos rupturista en ese sentido en términos políticos. Es decir, ¿quién está ahora mismo en posibilidades de ejercer un conocimiento, de restituir la verdad, vamos a decirlo así, sin romper el vaso mejor que los historiadores? Si es lo que planteamos para la guerra civil, si es lo que planteamos para la transición, haciendo nuestro trabajo es como conseguimos trasladar el conocimiento de una verdad histórica al conjunto de la sociedad, sin tener que establecer una suerte de pulsos de carácter político como se traduciría en términos como podían ser comisiones de la verdad o similares. A mí no me da miedo el asunto, me da miedo la incapacidad del gobierno para controlar su propia producción legislativa. Eso sí que me da miedo, para que parezca que el que gana es el que pierde. Bueno, lo dejo aquí, era una pregunta, pero al meter los derechos humanos estamos metiendo cuestiones imprescriptibles, ¿no? Aunque sean académicos los que lo hagan. Si se vulneran derechos humanos, ¿hay obligación de que los académicos lo presenten a la Fiscalía? Si yo como historiador constato, bueno, no, me estás diciendo tú que no porque quieres, que quiero decir en confianza, si yo como historiador constato que hay una vulneración de derechos humanos en la comisaría tal, bajo el mandato del gobierno civil, del gobernador civil tal, en diciembre del 83, tu obligación como historiador es mandarlo a la Fiscalía porque es imprescriptible. Pregunto. Será más de la administración para la que está realizando el trabajo el historiador o historiadora, eso sí, eso es distinto. Yo de todas maneras, yo no tendría miedo a eso, en principio.
Creo sinceramente que si queremos mirarnos de frente, y cuando hablamos de que vivimos en un país con garantías democráticas, a mí me parece que el que se intente investigar con ciertas garantías. Otra cosa es que luego analicemos el debate político de fondo, cómo se ha llegado ahí, pero me parece que en sí misma la disposición, si lo abstraemos del debate político de fondo, parece que investigar lo sucedido durante ese periodo no debería darnos miedo. Todo lo contrario, poner negro sobre blanco lo que ha sucedido. Y somos conscientes, además, creo que los que estamos aquí lo somos, que durante el periodo de la transición, y por cierto, el GAL duró desde el 83 hasta el 87, se cometieron vulneraciones de derechos humanos. Analícese, con luz y taquígrafos, exactamente igual que los atentados de ETA, con luz y taquígrafos. Y ahí que sea una comisión de historiadores a mí me parece que tiene bastante más garantía. Que luego podamos analizar el debate político de fondo o cómo el Partido Socialista puede sentirse o no esclavo de... Eso es otra cosa, pero en principio el aparato legislativo relacionado con este asunto, yo realmente creo que es muy importante que seamos transparentes con lo que ha sucedido en nuestro país en cualquier periodo histórico afectado por la situación que estamos analizando. Yo sinceramente creo, esa es mi posición, en eso comparto el diagnóstico de Antonio. No, pero vamos a ver, estamos haciendo una ley de memoria democrática que abarca desde la transición, lo lógico que eso también se analice. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay con eso? ¿Qué problema? No, no puede seguir hasta el presente y lo dice el texto, y el texto lo dice, entendiendo que la transición no termina al día siguiente de la aprobación de la Constitución, sino que hay un periodo de grises, en definitiva, y se establece diciembre del 83, pues eso sí que ahí coincido contigo en que no sé cuál es el criterio para que sea ese, o febrero del 81, o yo qué sé, ¿no? Bueno, posiblemente una convención, pero vamos, no lo sé. Yo estoy más de acuerdo contigo. Efectivamente, es decir, la ampliación hasta el 83 viene del Partido Socialista, lo cual en principio me resulta bastante incomprensible. O sea, decir, porque claro, cuando uno lee el texto en principio es impecable. El problema es cómo situamos ese texto y en qué contexto. Es decir, el contexto que es, yo estoy a favor de, en fin, que todo tiene que escudriñarse, incluido Batallón Vasco Español, todo esto, la connivencia de la policía, tiene que denunciarse, lo hacemos nosotros muchísimas veces. El GAL es una de las cosas más horribles, un Estado de Derecho no puede tener esa semejante vulneración. Lo que pasa es que es un texto parco, quiero decir que parco en el sentido de decir vamos hasta el 83, bueno, no decimos nada de ETA, sin embargo no hay ninguna mención a ETA, no hay ninguna mención de esa ofensiva brutal que tiene ETA contra la democracia. Parece que algo tendría que haberse dicho para no prestarse a equívocos, ¿no? Hombre, y sobre todo situado en un contexto en el cual yo, en fin, pensaba que las tenía por aquí, pero claro, las declaraciones del mundo de la izquierda de Abertzale han sido, en fin, de un entusiasmo extraordinario, en el sentido de decir, hemos ganado una batalla, y hemos ganado una batalla, además, en una idea que ellos tienen y que de alguna forma esta ley se permite esa aplicación, que es que hay el posfranquismo, lo dice Mercedes Pirua, utilizando estos términos, ¿no? Es que esta ley no se habla de ETA, pues de alguna forma reconoce que el Estado que hubo como pues cometió vulneraciones y por lo tanto hubo una prolongación del franquismo. Bueno, hasta el 83, pues si aquí estuviese quizá Majuelo, pues a lo mejor nos decía algo más, en fin, no lo sé exactamente, ¿no? Pero evidentemente, claro, eso, el problema está en que lo que antes decía, las hegemonías culturales mayoritarias del nacionalismo. Y no me cabe duda, es decir, que en ayuntamientos de Hernani, de Andoain, de muchas localidades de Euskadi, esa ley, ese proyecto de ley, cuando se convierte en ley, va a ser utilizada en conformidad con la interpretación que ellos dicen. Hay un posfranquismo, por lo tanto también tenemos que analizar que está muy mal, tenemos que analizar si las torturas que hubo, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo lo que digo en este texto y en otros textos es que esas barbaridades que se cometieron entre otras cosas porque ETA quiso que se cometieran. Es decir, ETA atenta no solamente contra la democracia, sino lo que está, traía aquí un texto de los Polimilis, diciendo del año 81 por ahí, diciendo no, ETA lo que quiere es que haya un golpe de Estado, o sea, quiere lo peor de lo peor. Entonces ETA efectivamente lo que está es
buscando, es decir, que haya una intensificación de la represión. Y hay otra declaración, también la tengo por aquí, de Juan Mari Vandrés en la comisión del Congreso, diciendo a la altura del 80, la puedo leer diciendo, no, Juan Mari Vandrés, no estoy diciendo el gobernador civil, no hay torturas en Euskadi, ahora no se está torturando sistemáticamente en Euskadi. Lo dice Juan Mari Vandrés. ¿Qué ocurre? Pues ocurre decir que ETA lo que quiere es que eso no suceda, quiere que haya represión, que haya torturas, que las cosas vayan cada vez peor. Entonces, este texto de ley dice algo que introduce, es decir, equívocos que aquí efectivamente ya en el caso de Euskadi se va a plantear por parte, sobre todo de la izquierda abertzale, no, es que este proyecto de ley reconoce, al margen de la otra parte, lo que se dice, no, porque es contradictorio. Es contradictorio decir, no, vamos a atender solamente vulneraciones de derechos humanos que haya habido por los luchadores de la democracia. Entonces están excluidos. Evidentemente los de HB van a entender que los luchadores por la democracia son ellos, o sea, son los que luchaban contra el Estado democrático, y en los ayuntamientos van a plantear la aplicación de esa ley. En ese sentido es lo que a mí, en fin, repito, me han dado ya algunos toques, me seguirán dando toques. Te habrá llamado Perro Sánchez, ¿no? Bueno, pero decir que desconcierta, siendo benévolo, desconcierta. Ese es mi punto de vista. Sí, yo simplemente porque enlaza con lo que hemos estado hablando antes y sin entrar en la pregunta de usted, que me parece muy interesante, y así como los comentarios, yo sinceramente creo que aprobar una ley de memoria democrática con EH Bildu no tiene un pase. Es decir, estamos hablando de la deslegitimación de todo este mundo, y que un gobierno democrático y un gobierno legítimo pacte una ley de memoria democrática con EH Bildu echa abajo todo el montaje, quiero decir, o sea, nos deja sin argumentos. Simplemente. No sé quién tenía allá, y luego Carmen. Mi intervención es muy breve para decir que estoy en gran parte de acuerdo con lo que planteaba Luis, pero quisiera también matizarlo, o digamos, no matizarlo, porque yo no le voy a matizar a Luis en mi vida, sino que para pedirle una explicación respecto de la siguiente paradoja. Estoy de acuerdo contigo, bueno, y además Izaskun nos ha dado datos incontestables, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Pero, sin embargo, entonces, ¿cómo explicamos el hecho siguiente? En cualquier sociedad occidental, bueno, particularmente en la nuestra, las primeras fuentes de información histórica para la ciudadanía en general no somos nosotros ni de lejos. De hecho, estamos abajo en la lista, somos los últimos, de hecho, ¿no? Las primeras referencias para tener información histórica son series de televisión o de plataformas, películas, documentales, páginas de Internet, y después vamos nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos hacer una producción fantástica, muy buena y potente, que la hacemos, pero tenemos que ser conscientes de que estamos abajo. Para mí la paradoja con lo que habéis afirmado vosotros se produce por arriba de la lista. La producción de ficción y la producción de no ficción, de literatura de no ficción, como documentales y demás, gana por goleada el discurso que podemos entender más deslegitimador de la violencia, más deslegitimador de ETA. Es decir, si estos muchachos vuestros ven plataformas de Netflix o de Filmin, o más bien Netflix, ¿no? Más que Filmin, lo que tienen ahí, yo qué sé, Eras una vez en Euskadi, Patria, El Comensal cuando la pongan, etcétera, es el discurso contrario al que decís que ellos tienden a reproducir. Es decir, desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista de la ficción, es por goleada. Yo no conozco, aquí está John, que lee muchísimas cosas, igual nos puede decir, pero desde el otro punto de vista no conozco una producción literaria y de ficción de la potencia que tiene esta. Entonces, claro, ¿cómo explicamos la paradoja de que nuestra sociedad produce ese tipo de producto literario? Entre otras cosas, porque supongo que las editoriales también tienen ojo y las plataformas olisquean y saben lo que quiere el público, y eso es lo que va ahí, y sin embargo decís que lo que triunfa por goleada es el discurso contrario, ¿no? Son dos cosas paradójicas. Habrá una solución a esta paradoja que yo no la conozco, y es lo que os quería preguntar. Y segunda cuestión importante, y tiene que ver directamente con el simposio del Foronda de este año, y es la siguiente. Nos tendremos que plantear también que quienes estamos en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, que de alguna manera
esa posición que ocupamos abajo del todo de la lista tiene que variarse, no te digo llegar arriba, pero es decir, hemos fallado en un aspecto fundamental, que es la comunicación con la sociedad. Somos unos tostones. Mientras escribamos tochos bueno, no está José Antonio Pérez aquí, ¿no? Mientras escribamos tochos de 2000 páginas, ya podemos ir pensando que no lo va a leer prácticamente nadie. Entonces, hemos fallado en eso y probablemente será una cuestión para el simposio, pero solamente tiene que ver con, precisamente, la conversión de la historia en una ciencia humana, ¿no? La adopción de un método que nos fue separando cada vez más de la literatura hasta ser extraños a la literatura completamente. No digo que nos tengamos que convertir en literatos, porque no podríamos hacer, pero desde luego sí no nos vendría nada mal algún curso de creación literaria de cara a volver a enganchar mejor nuestro discurso con algo más digerible y asumible por parte de la sociedad, que necesariamente no tiene por qué conocer nuestros códigos de explicación y del lenguaje. He dicho. Tenemos dos palabras y a la vez nos está avisando, 3 palabras y a la vez nos está avisando el tiempo. O sea que os pido por favor que seáis eléctricos, como se decía en la jerga obrerista clásica. A ver si consigo ser brevísimo y un poco en la línea que tú ibas al principio respecto a la aprobación de la ley. Yo creo que realmente, porque no le pasa exclusivamente con esta ley, siendo fundamental, sino en general a este gobierno, que comunica muy mal. No entiendo cómo no puede tener mejores asesores a la hora de presentar sus discursos. Pero bueno, yo creo que esta adicional adenda en particular, al menos por alguna cosa que yo he leído, hace referencia primero que está relacionado con la democracia y por tanto esa es una cuestión fundamental, pero que está en relación a que determinadas víctimas, y ahora intentaba recordarlo, pero no recuerdo los nombres, determinadas víctimas, podríamos decir, de tratos policiales vinculados a una huelga. Lo digo así de simplificado porque es que no soy capaz de recordar el nombre concreto de 2 o 3 casos que se hablaban, que no pueden, esas familias no tienen derecho a reparación de ningún tipo porque ya fue posterior a 1978. Entonces, que ese plazo de 5 años, pues es eso, establecer un plazo de 5 años, porque ¿qué haces? 3, 2, 1, y supongo que también ha estado pensado con algunos casos en particular en nuestra cultura, los 5, 10 años siempre son años que no tienen el 3 o el 4, ¿verdad? Entonces ese es el sentido fundamental que tiene. Después, claro, ahora se planteaba, ¿y cómo puede este gobierno aprobar una ley con Bildu? Pues bien, porque Bildu tiene unos determinados intereses, que es presentarse en la sociedad española en particular pues como una fuerza normalizada, después el gobierno tiene el compromiso con las fuerzas sociales que han estado trabajando a favor de la ley de memoria democrática durante tantísimo tiempo, que con la ley del 2007 había muchos puntos que evidentemente era necesario superar clarísimamente, y ese compromiso con esa parte de la sociedad, de esa necesidad de aprobar esa ley, pues es que no hay otra manera de hacerlo que aprobarlo con las fuerzas que están dispuestas a firmar, y no hay otra, porque si no, no se aprueba. Y para empezar, Esquerra Republicana, o sea que no se aprueba, y entonces yo pienso que bueno, aparte de que no saben explicar las cosas, pero eso es una cuestión general y es un problema gravísimo, que busquen los asesores del PP, que los hacen muy bien, pues que era imprescindible que esta ley saliera adelante y que saliera ahora, porque si espera 6 meses más ya no sale. Y entonces yo creo que... cuando he pedido la palabra era porque me suena, pero no tengo la explicación completa de lo de los 5 años. Había una palabra ahí en medio y Manuel terminaba, si no me equivoco. Y terminamos, porque si no nos van a echar, Sí, muchas gracias. Terminamos, Terminamos, sí. Muy brevemente. Yo creo que se ha puesto el límite en diciembre del 83, porque en el 84 asesinan a Enrique Casas, y entonces el Partido Socialista emprende su guerrita particular, digamos, contra ETA. Y se acabó. Entonces ahí quiero decir,
El problema es que se busca efectivamente la exclusión de todo lo que vaya después del asesinato de Enrique Casas, primer asesinado, digamos, por ETA del Partido Socialista. Me entra un poco la tentación de terminar, digamos, con una cita de Joyce. Estamos en el año de Joyce y que creo que es un poco desesperada, pero realista, que es que ya que no podemos cambiar de país, cambiemos de tema de una puta vez. O sea, entonces, pero de todas formas, sí quería preguntarte, y con esto termino, Antonio, digamos, en qué consiste. Vamos a ver, yo soy tomista, o sea, he llegado, digamos, a la conclusión de que Santo Tomás de Aquino es el único que dio, digamos, una especie de clave interesante sobre la transmisión y la construcción de la cultura, que se basa, digamos, en la conversación y en la deliberación. Por tanto, en el contraste, en la lucha, ¿no? En la lucha, la palestra académica, en la Edad Media, era una palestra, era un ego, ¿no? Un espacio donde competían fundamentalmente machos en aquel momento. No había, bueno, estaba Eloísa, ¿no? Es el único caso que aparece por allí, pero, digamos, entonces lo que no había era ningún resultado seguro de las conclusiones cuadrivetales, o sea, se rebatían continuamente. Entonces, ¿qué supremacía, qué superioridad ontológica asiste a los historiadores, digamos, para ser los que decidan, digamos, cuál ha sido la verdad histórica? Bueno, todo bien. Sí, rápidamente. Bueno, se han dicho cosas tan interesantes que la verdad me avergüenza un poco tomar la palabra, pero es que al salir el tema de la ley de memoria democrática no he podido ya retenerme, ¿no? Yo creo que es una ley fallida. Y creo que es una ley fallida ya con el título, Memoria Democrática. Si uno lee la ley, y me la he leído muy despacio, es una ley que solo se preocupa de víctimas democráticas. Y eso es un error, porque la víctima está por encima de la ideología. Entonces, ya ese error la hace de parte y va contra el principio de una ley. No tiene en consideración víctimas de otras ideologías. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener mucho cuidado con la memoria. Yo creo que estas leyes deberían llamarse de justicia democrática, no de memoria democrática, porque lo que tratan es de hacer justicia, sea reparando a colectivos que no han sido atendidos hasta ahora, sea pues planteándose la persecución de los culpables. Pero yo al final, al acabar el articulado, que deben de ser, no sé si son 60 o 62 artículos, yo me decía, bien, supongamos que la sociedad española cumple esta ley a rajatabla y todas las víctimas son reparadas y todos los culpables son castigados. Al día siguiente, ¿qué? Íbamos a estar igual de divididos. ¿Por qué? Porque no se preocupa una ley de memoria de lo fundamental, y es crear las condiciones para superar el pasado. Y eso es lo fundamental de una ley de memoria. La memoria es nunca más. Ese es el objetivo de una ley. Entonces, si no introduces en la ley, sobre todo una ley que se quiere que vaya a las escuelas, este espíritu de superación y en el fondo de reconciliación, es una ley fallida. Muy brevemente, cuando Javier Merino estaba hablando de, bueno, Iparralde o Francia en general, sobre este ambiente artesanos de paz, Baquebidea y, en fin, y Adláteres, ¿no? Me he acordado del documental que ha hecho Lacoste, que creo que va por un segundo, según he visto en alguna parte, que yo desde luego cuando vi el documental, y invito a la gente que lo vea porque me parece que es muy significativo, y para mí desde luego fue sorprendente. Digo, ¿qué están contando? ¿Dónde hemos vivido? Esto es una justificación absoluta de ETA, y de hecho desde el propio nombre, que está disfrazado ETA sobre País Vasco y Liberté, pero que es País Vasco y ETA Askatasuna, o sea, Euskadi eta Askatasuna, y a mí me parece algo sorprendente y casi hasta de escandalizar.
Y yo no sé, estás hablando de que están haciendo más acciones y tal, no sé hasta qué punto estará enraizado eso dentro de la sociedad francesa, pero desde luego a mí me pareció muy sorprendente el que mucha gente, cómo justificaba y cómo contaba ese final de ETA y cómo habían sido las cosas. Increíble. Muy bien, antes de que nos echen, nos despedimos, ¿vale? Nos despedimos con la promesa de que no vamos a volver a presentar un libro en la Fundación Fernando Buesa hasta septiembre, ¿de acuerdo? Entonces, que paséis un magnífico verano y nos seguimos viendo. Muchas gracias y un saludo.